La salud es la lucha permanente contra el conflicto que tiene cada individuo y cada sociedad, porque la salud no es un hecho individual, es un hecho colectivo, y estamos todos incluidos dentro de ese conflicto. Recuerdo que en alguna época la OMS había hecho una definición, algo así como que es un estado de bienestar físico, psíquico y social. Metería también individual y colectivo, porque uno puede estar bien individualmente, pero estar en una sociedad enferma, entonces uno no está sano tampoco. Solos no podemos. Sanos de la Azotea. Todos los martes de 19 a 20 horas por la radio comunitaria de la Azotea, 88.7. Bueno, continuamos en Sanos de la Azotea, un programa de salud con idioma popular, arrancando este 2021 con un tema que siempre ahí le tratamos de buscar la vuelta, de pensar, de repensarlo, ver qué está ocurriendo, que tiene que ver con la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Así que bueno, vamos a hablar unos minutos con Lilian Capone, coordinadora del Espacio Intersindical de Salud, Trabajo y Participación de los Trabajadores y Trabajadoras, y con este documento que vienen presentando, que tiene que ver con 6 razones para declarar al COVID-19 como enfermedad profesional. La verdad que es un tema más que importante, ¿no? Pensando que en todo este proceso de la pandemia, ellos y ellas desde el espacio intersindical realizaron una encuesta donde lo que plantean es que el 75% de los trabajadores infectados de COVID-19 fueron atendidos por el hospital público o en la obra social sindical, mientras que solo un 25% por el prestador de la ART o las ART. Así que, Lilian, gracias por atendernos y contanos qué vienen proponiéndose con estas 6 razones, con este documento en relación al COVID-19 que, por supuesto, que vino para quedarse. Bueno, gracias, Pablo. Buenas tardes. Bueno, en realidad nosotros desde hace mucho tiempo, desde el espacio intersindical, estamos discutiendo, construyendo, militando y generando herramientas que permitan dar cuenta que el COVID es una enfermedad profesional básicamente en los trabajadores decretados como esenciales en el primer DNU presidencial para el 20 de marzo. O sea, del año pasado, digamos. Sí. Ahí es cuando se decreta el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio. Se habla que un porcentaje de la población eran considerados trabajadores esenciales. Salud, seguridad, telecomunicación, transporte, comedores escolares, todo lo que tenía que ver con la industria del cuero, gráficas, televisión, finanzas, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros en ese momento dijimos, bueno, si hay trabajadores esenciales, hay trabajo. Si hay trabajo, hay condiciones de trabajo. Evidentemente, la persona que se enferma es porque algo pasa en esa condición de trabajo. A partir de ahí, discutimos, y también en la superintendencia, discutimos fuertemente que el COVID debe ser declarado enfermedad profesional. Es declarado enfermedad profesional, pero no listada. Quiere decir que el trabajador primero es aceptado por la ART, pero luego que una vez que tenga el alta, debe hacer un segundo trámite en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Nuestro sistema de riesgo del trabajo es un sistema de riesgo, no de prevención por un lado, y está privatizado, y hay empresas aseguradoras, que son las ART, que no son efectores de salud, sino que realmente son empresas con su ganancia. Lamentablemente la ganancia es a través de la salud de los trabajadores. Hicimos varias encuestas y este último documento que lo presentamos hace 15 días a los legisladores que adhieren a este documento para pedir una reunión en la superintendencia del Ministerio del Trabajo, habla de por qué tiene que ser enfermedad profesional listada. Esto es un decreto, es voluntad política
porque legalmente lo pueden hacer, porque hay una enfermedad y una exposición y un agente causal. Económicamente, las CRT han ganado 9.000 millones de pesos el año pasado, puesto que, como vos dijiste, casi el 80% de los tratamientos e internaciones ha sido absorbido por las obras sociales y el sistema público, es decir, que las CRT no han gastado dinero. Hay una razón sanitaria, una relación, hay una razón epidemiológica, donde todos aquellos trabajadores con una relación de 3-1 que han estado trabajando expuestos han tenido un riesgo mayor a los que no han estado trabajando, por lo tanto han estado expuestos al coronavirus y se han contagiado de COVID. La razón de mortalidad, la cantidad de muertos por COVID es mucho superior, mucho más importante, de mayor peso que aquellos que han fallecido por accidentes de trabajo o accidentes dentro de in itinere, digamos, en el trayecto. Es decir, que todas estas razones dan un peso específico y nosotros decimos que tiene que ser considerada dentro del listado. Quiere decir que aquel trabajador que tenga COVID, el profesional de salud, profesional de educación, transporte, no tiene que hacer ningún trámite, la RT lo debe absorber. Es una pelea dura, Pablo, Sí. difícil, porque esto no estamos hablando de política de salud, sino de razones económicas en un sistema privatizado. Con lo cual, todos están de acuerdo con lo que planteamos, pero bueno, los dueños de las RT son también dueños de las prepagas, situación por la cual es un hueso duro de roer. Qué desafío siempre, Lilian, que hablamos de estos temas. A veces también hablamos sobre la salud laboral con Jorge Cohen y con tantos... El turco Rashid, ¿no? También con Jorge. Con Rashid, sí. También que de muchos años de compromiso, porque justamente son los trabajadores y trabajadoras los que sostienen este sistema de salud laboral totalmente privatizados, como decías vos. Uno mira los números, ¿no? Y aquellos que nos escuchan, que digamos que las ART hayan atendido 231.000 personas en la pandemia, digamos, es fuerte. Es fuerte, y los números son fuertes también de las ganancias que tienen al año. Ahora, a mí lo primero que uno piensa, ¿no? Porque es verdad lo que vos decís y pasa con otros temas, ¿no? Como por ahí los legisladores dicen, sí, estamos de acuerdo, pero digamos cuando llega, digamos, lo que muchas veces se dice el momento de verdad, ahí es como que la cosa se pone más difícil. Digamos, ¿qué es lo que manifiestan, ¿no? los legisladores en relación a esto? Porque uno también a veces piensa cómo a veces a los legisladores y legisladoras, además de la cuestión económica, por ahí les cuesta visibilizar y entender los procesos de salud, ¿no? Mira, la verdad que hemos tenido muy buena recepción. Algunos compañeros querían trabajar en una ley. Hay varios proyectos de ley. Nosotros decimos que tiene que ser un decreto. Fíjate vos que cuando fue el hantavirus y el VIH, sí, no estaban dentro de la ley porque eran en ese momento enfermedades nuevas. Sin embargo, por un decreto ingresaron VIH en los trabajadores de la salud y hantavirus en los trabajadores rurales. sí. Pero ¿qué pasa? Son pocos trabajadores, con lo cual el gasto del sistema es bajo. Claro. En cambio, el COVID, al hacer una denuncia de 236.000 personas que denunciaron como enfermedad, es un número importante. Por lo tanto, esto tiene que ver un peso económico propio. Sí. Solamente con un decreto que lo pueda hacer la superintendencia o el Ministerio de Trabajo, ingresa directamente el COVID como enfermedad profesional. Lo que pasa es que, bueno, es un país que está constantemente en movimiento y todas las semanas tenemos algún tema específico, pero lo que decíamos con los compañeros es qué cosa tan contradictoria, ¿no? Estamos hablando de un impuesto a la riqueza,
estamos hablando de concentración de capital y estas cuestiones no las podemos tocar porque se tocan intereses importantes. Imagínate vos que también se tocan intereses relacionados con la industria farmacéutica, porque nosotros lo que decimos es que ingresen al sistema de riesgo de trabajo y trabajemos en la prevención. Mira vos, en la provincia de Buenos Aires, cuando comienza esta pandemia, cuando asume el gobierno de la provincia de Buenos Aires, se encuentra con una provincia devastada y un sistema sanitario aniquilado. Lo han puesto de pie, yo he visto camiones llenos de respiradores, de insumos, sueros, guía de sueros, medicamentos, al comienzo de la pandemia. Realmente han puesto el sistema sanitario y a la salud pública nuevamente de pie, y los elementos de protección personal, porque los primeros muertos por COVID fueron trabajadores de la salud. En pocos meses ellos traen de China y compran, porque había una voluntad del gobernador de comprar elementos de protección para el personal de salud. El personal de salud comienza a tener capacitación, rotación de equipos y provisión de elementos de protección personal de muy buena calidad. Bajó el contagio intralaboral. ¿Me explico? Es decir, que cuando hay una intervención, hay una voluntad política, concretamente en los números se ve. Acá no hay voluntad política, lamentablemente, ¿eh? Y entonces tenemos las cuestiones. Es más, nosotros ahí en el documento que te acercamos, hay una curva que dice que aunque aumentan los casos a nivel del país, como el país cambia de ASPO a DISPO, inmediatamente, al no estar aislado, las RT dicen, no vamos a cubrir a todos los trabajadores, porque ya todo el mundo está trabajando, con lo cual comienza a rechazar las denuncias. Es clarísima esa curva relacionada con los DNU de ASPO, del aislamiento, y los DNU de distanciamiento. Es más, la provincia de Santa Fe, como no tenía ASPO, las RT nunca se hicieron cargo de las denuncias de COVID de los trabajadores, o aquellas denuncias que no podían rechazar, como los trabajadores de la salud, les daban tanto vericueto que la gente se cansa. O sea, te contagias de COVID, tenés miedo porque es una enfermedad nueva, y a la vez tenés que ponerte a hacer trámites, te cansás. Entonces, bueno, ahí está la ganancia, ¿no? Imagínate ganar más de 9.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque junto con esto de la enfermedad no listada, de COVID, enfermedad profesional no listada, el mismo decreto dice que lo que gasta la ART surge de un fondo que tiene la superintendencia. Es decir, que prácticamente no han gastado dinero. Sí, no, es el ejemplo, ¿no? del Estado financiando al sector privado directamente, ¿no? Directamente, porque para quienes nos escuchan, digamos, estamos tratando de reflexionar y pensar que las CRT se tienen que hacer cargo de todo un proceso, ¿no? Que tiene que ver con el diagnóstico, con el seguimiento, con el tratamiento, con la internación y con la rehabilitación, ¿no? Porque también, ¿no? Con este pasaje, ¿no? De que ya, bueno, ya es del aislamiento al distanciamiento, el COVID, digamos, no se fue. Tenemos las vacunas, pero va a continuar, y aparte los efectos, ¿no? Que las secuelas que deja la enfermedad, que uno, y siempre lo charlamos, ¿no? En Sanos de la Azotea, cómo falta visibilizarlo también, digamos, las consecuencias que trae el COVID en los medios, ¿no? Como para que la población entienda que no es que la cosa termina así de fácil, ¿no? No, el COVID vino para quedarse, como dijiste. Por más que estemos vacunados, tenemos que seguir con los 4 pilares básicos, que son el barbijo, el distanciamiento, la ventilación y el alcohol en gel o el agua con jabón. Esto es así. Hoy casualmente tuvimos una reunión con los responsables de salud laboral de todo el país en CETERA, de los docentes, y lo que se planteaba es esto: si bien se está avanzando en la vacunación de los docentes, en las escuelas, digamos, la ventilación, el agua y el distanciamiento y demás, tiene que seguir, digamos, como 4 pilares de prevención.
La vacuna te da anticuerpos, pero no te da una inmunidad por la cual no te vas a enfermar. Te vas a enfermar en grado más leve y vas a contagiar mucho menos. No va a haber internación, ni tampoco va a haber, disminuye la mortalidad. Prácticamente en China hoy en día no hay muertos por COVID. Entonces, relacionados con la población que están vacunando. O sea que esto es muy importante. Lilian, te agradecemos como siempre por poner ahí en foco estos temas. Creo que ahí te vamos a comprometer en algún momento para por ahí hablar en función, ¿no? de que uno sabe que también ustedes lo trabajan con las acciones bien propositivas. Perfecto. De un modelo, ¿no? Porque hay experiencias también en otros lugares, lugares de cómo ir a un sistema que sea preventivo, que sea de promoción y donde está también demostrado que es más barato para el Estado, ¿no? También, ¿no? Entonces, evidentemente, como vos lo planteas siempre y muchos compañeros y compañeras, la decisión es política y de un proyecto que pueda integrar a diversos sectores, ¿no? Porque también para quien nos escucha, hay que aclarar que dentro de este documento que ustedes están planteando ahora, hay más de 20, 25 gremios, si no estoy equivocándome. Sí, más de 20 gremios de CTA, CGT y Corriente Federal, y es muy interesante esta experiencia. Además, tuvimos un encuentro con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el doctor Daniel Goyan, ayer a la mañana, y le proponemos llevar una propuesta, digamos, un programa de inclusión de la salud de los trabajadores en el Ministerio de Salud, no en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Salud, para que las condiciones laborales sean consideradas condicionamientos sociales en el proceso salud-enfermedad. Lo estamos escribiendo, lo estamos elaborando y la verdad que con unidad y criterio y consenso es muy fácil poder llegar, digamos, a una construcción de propuestas y de políticas, porque de esto se trata, ser protagonistas de política pública. Muchísimas gracias, Lilian. Gracias a vos, Pablo. Y vamos a estar un abrazo. A la expectativa de ese proyecto porque claramente es un espacio muy plural, democrático, abierto y con muchos gremios realmente comprometidos en lo que, ¿no? En un cambio de paradigma, básicamente, ¿no? Totalmente. Sí. Gracias, Pablo. Bueno, un gran abrazo. Un abrazo. Saludos a todos. Búscanos en nuestras redes. Facebook, Sanos de la Azotea, Radio y Comunicación Participativa. YouTube, Sanos de la Azotea. Un programa de salud con idioma popular.